Buenos días, buenos días. Esto es repaso de la escuela sabática de la lección número uno, de este segundo trimestre del 2023. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien. Buen día para todos. Estamos estudiando este trimestre los tres mensajes cósmicos o mensajes angélicos que se presentan allí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14. Y la lección de esta semana titulada Jesús gana, Satanás pierde. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por este nuevo día y te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que nos acompañes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos una lección importantísima. Simplemente vamos a ingresar quizás mencionando el versículo de memoria de esta semana, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Tenemos alguna inquietud del día de ayer, Viviana? Sí, tal vez leo un poquito para introducir la pregunta, la cita que estaba en la última parte de la escuela de la lección de ayer, cuando dice, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Nuestros pecados son perdonados y bueno, y ahí sí continúa, ¿no? Con el texto bíblico. Y la pregunta es, si somos perfectos ante los ojos de Dios, ¿quiere decir que podemos vivir sin pecar a partir de ahí, ¿no? De que uno acepta a Jesús. Bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que nosotros somos perdonados, sí, porque la salvación es gratuita y si aceptamos el don de la salvación, somos perdonados, pero no quitado la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa recién se nos quitará en la segunda venida de Cristo. Y si ustedes leen en 1 Corintios, el capítulo 15, y a partir del versículo 51, dice así: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí es bien clarito el apóstol San Pablo cuando dice que cuando Cristo venga, los que han muerto con esta naturaleza pecaminosa podrán resucitar ya transformados con su naturaleza pecaminosa, con una naturaleza de impecabilidad. Y los que estemos vivos, seremos transformados, dice ahí, de nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza sin pecado a partir de ese momento por la gracia de Dios. Pero lo que pasa con nosotros hoy es que nosotros eh, podemos cometer o estamos, digamos, Con estamos tendencia. con la tendencia de cometer actos pecaminosos y de hecho lo hacemos porque a mí me parece que eh, es muy difícil que una persona viva algún tiempo sin pecado, sin cometer actos pecaminosos. Dice 1 Juan, por otro lado, en el capítulo 1, el versículo 8 en adelante, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No quiere decir que no pecamos, no cometemos actos pecaminosos, pero sí también tenemos la otra parte, que si nosotros cometemos actos pecaminosos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Y dice el versículo 10: y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hoy el Señor Jesús está intercediendo todavía por nosotros. Tal es así que si nosotros cometemos actos pecaminosos, porque nadie está exento de no cometerlo,
si ahí tenemos abogado, ¿no es cierto?, el Señor Jesús para abogar por nosotros, por nuestros pecados. Muy bien. Les recordamos a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, que envíen sus preguntas, continúen enviando sus dudas, las preguntas que surgen y que mediante un mensajito se las hagan llegar a Jorge, así él puede responder en el día de mañana. Para hoy tenemos el título La mujer del desierto. Hoy miércoles 29, ya terminando el mes. Vamos a leer Apocalipsis 12, 6 primero y después lo vamos a comparar con los versículos del 14 al 16. Y acá nos dice que observemos cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, a la iglesia de Dios, como habíamos dicho que la mujer simboliza, ¿no?, la iglesia de Dios, y la provisión que hace Dios para su pueblo. ¿De qué están hablando estos versículos? Vamos a escucharlo. Primero Apocalipsis 12:6 y después desde el 14 al 16. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Y el 14? ¿Capítulo 14? No, versículo 14 al 16. Dice así: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hasta el 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 son paralelos en la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no?, que los vemos en el versículo 14. Esta misma profecía que describe el mismo periodo se encuentra en Daniel 7:25, en Apocalipsis 11, también 2 y 3, y estos son símbolos proféticos. Una mujer literal con alas no fue al desierto. Aplicamos el tiempo profético al principio de día por año, por ejemplo, que aparecen en Ezequiel, en Números 14:34, que se aplicaron a otras profecías, se aplica también a estas. Esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Acá tenemos otro simbolismo, ¿no?, que lo vamos a seguir tratando y vamos a seguir manejándolo. El principio de día por año. Sobre este mismo periodo profético, el de Apocalipsis, la Biblia de Estudio Andrews dice que por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corresponden desde el año 538 hasta el 1798 después de Cristo. Una iglesia corrupta junto con un estado corrupto oprimió y persiguió y a veces masacró al pueblo de Dios en este periodo de años, ¿no? Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas que les daban los sacerdotes y los prelados? Una vez más, la verdad triunfó y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. Hay algunas expresiones fascinantes y extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en estos versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:6 utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12:14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto. Cuidada, ¿no? Esa iglesia fue cuidada. En Apocalipsis 12:16 expresa la tierra ayudó a la mujer.
En tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia. Como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo por su remanente en el tiempo del fin. Describe un momento de prueba o dificultad en tu vida en el que podrías haberte desanimado fácilmente, pero Dios proveyó un lugar de refugio para ti y te sostuvo en tus desafíos. ¿De qué manera Dios te brindó apoyo cuando más lo necesitabas? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede llegar a tener una respuesta diferente de acuerdo a la experiencia que haya tenido con Dios, y ahí podrá comentar en su clase de la escuela sabática el sábado con sus amigos. Dar su pequeño Ujú. testimonio, ¿no? Como De los Dios cuidados de lo Dios. bendijo. Bueno, históricamente Dios protegió a su iglesia, ¿no? Ajá. Si Dios protegió a su iglesia, ¿cómo no lo hará hoy también con nosotros? Esa es la pregunta, Exactamente. ¿no? ¿Qué más tenemos para hoy? En el Reivado por su palabra tenemos hoy Job capítulo 4. Muy bien, entramos ahora, ya finalizando esta lectura de la lección, en esta parte de donde vamos a orar. Te invito a que consideres conversar con Dios en este momento mientras escuchas este hermoso himno de oración. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo, si buscaran hoy saber mi voluntad, yo abriría las ventanas de los cielos y mi espíritu daría sin reservas, supliría todas sus necesidades. Si me buscan hoy en oración, yo responderé y sanaré su dolor. Yo responderé y atenderé su clamor. Si mi pueblo se humillare y me buscare, si ahora tú me hablas con amor. Qué bueno es que podemos orar a Dios en los momentos en que necesitemos y Él va a estar siempre con nosotros. También te invito a que puedas subrayar tu folleto ahí y de esa manera ir anotando estos principios. Te invito a orar esta mañana. Padre Santo, gracias Señor, te damos porque cuando nosotros más te necesitamos, así como tuviste con tu iglesia siempre, tú estás a nuestro lado y acudes a nuestro encuentro para ayudarnos en las dificultades. Gracias Señor porque hoy podemos hablar contigo libremente y Señor, si tenemos problemas, podemos recurrir a ti. Queremos pedirte que bendigas a aquellos que están estudiando la Biblia para que puedan conocerte más cada día y también
ser beneficiados por tus promesas que tienes en tu palabra para recurrir a ti, Señor, cuando necesito. Y ahora queremos pedirte que bendigas a cada uno de nuestros oyentes y nos acompañes en esta jornada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, los invitamos a que puedan compartir con otros esta lección. Los saludamos a todos ustedes y que el Señor los bendiga y será hasta mañana. Bendiciones. Buena jornada.